Comenzamos un nuevo curso político y, a diferencia de Adrián Barbón, que cada vez está más alejado de los asturianos porque está más pendiente de cumplir las órdenes que le da Adriana Lastra, la nueva delegada de gobierno designada por Sánchez, en Vox hemos estado donde teníamos que estar, junto con todos los asturianos en la misa de Covadonga para celebrar el Día de Asturias, el Día de la Santina y honrar nuestras tradiciones, nuestra cultura, nuestra historia, nuestros orígenes y nuestra bandera. Hemos tenido esta semana la oportunidad de hablar con los ganaderos en la feria de Pola de Siero, donde nos han trasladado sus preocupaciones y nosotros desde Vox hemos trasladado sus reivindicaciones en la Comisión de Medio Rural sobre la vacunación de la lengua azul, la situación de la enfermedad hemorrágica epizootica que está causando graves problemas a la cabaña ganadera. También hemos trasladado la preocupación frente a los vacíos sanitarios que pretende hacer el gobierno por la tuberculosis y también hemos hablado de la gestión del lobo y de la situación de la PAC. En materia de derechos sociales, le hemos pedido a la consejera que ponga fin al continuo aumento de las listas de espera para que nuestros mayores puedan acceder a una plaza en nuestras residencias. No podemos dejar abandonados ni de lado a nuestros mayores, a quienes se lo debemos todo. Gracias a nuestros mayores teníamos una industria potente en Asturias, que a día de hoy pende de un hilo por las políticas de la Agenda 2030 que aplica el gobierno asturiano. Un gobierno conformista con los que el desdoblamiento del corredor del Nalón será una ilusión o el plan de cercanías verá la luz dentro de 19 años. Y todo esto ocurre mientras que este gobierno está más pendiente de imponernos a todos los asturianos la lingua que en defender y proteger el verdadero patrimonio histórico, cultural y artístico de nuestra región.